astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Muñoz. Estamos en la segunda hora de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de astele.tv. Les recuerdo las vías de comunicación @Miguel Muñoz News y también @STL-TV completamente en vivo en la plataforma www.astl.tv. Así que bueno, vamos a arrancar esta segunda hora de programa. Vamos a hablar ahora, la verdad estuvo muy intensa la primera hora con nuestros vecinos de Hipódromo Condesa. Bueno, pues ahora no va a ser un caso menor. Vamos a hablar acerca de cómo el cártel inmobiliario se ha dedicado a intimidar, inclusive a demandar a vecinos que asumen también su compromiso de participación ciudadana. Y bueno, para dar una introducción al tema, me gustaría que Insurgentes Mixcoac, que como siempre nos acompaña aquí en este programa, nos diera una introducción del tema. Insurgentes Mixcoac, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias aquí compartiendo el programa, ¿no? Sí, evidentemente, seguimos con el mismo tema, seguimos con las mismas problemáticas que aquejan a miles de ciudadanos en esta ciudad, ¿no? Hay vecinos dentro de la ciudad que se dedican al activismo real por defender simplemente el entorno. Sí. Simplemente hacer cumplir lo que las leyes mandan. Sí, vivimos en una ciudad muy bonita, nuestras colonias a lo mejor son muy bonitas, pero tienen imperfecciones y los vecinos a lo mejor queremos que eso se acabe. Se puede hacer, hay voluntad, es únicamente por parte de voluntad política que se haga, ¿no? Pero de un tiempo para acá yo creo que eso se ha permeado un poquito, o sea, se ha visto un poco complicado, digamos. Las autoridades no están haciendo bien su trabajo, las autoridades se coluden muchas veces con ciertos grupos de intereses políticos, económicos, comerciales, y ahí es donde ya empieza a haber los problemas. Porque como dije en el programa anterior, dentro de esta gran ecuación, pues los que venimos restando ahí y los que venimos con menos protección somos los vecinos. Entonces nosotros muchas veces, o hay activistas que muchas veces llegan y ponen el dedo sobre la llaga. Uh-huh. Existe este problema, lo difunden, evidentemente corrupción al 100%, y la autoridad muchas veces en lugar de ayudar perjudica a los vecinos. Pero no solamente eso, sino que luego llegan, y aquí tenemos un caso muy, muy extraordinario, porque llegan esas mafias de poder, esas mafias impresionantes. Hace rato estaban hablando del edificio que tenía permiso para 6 niveles, uh-huh, y se construyeron 15, ¿no? Por ejemplo. Sí. Esos son millones de pesos. Eso representa millones de pesos. Estamos hablando de un edificio, hablamos de muchísimos más. Hablamos del tema, por ejemplo, del edificio de Mítica. Mítica tiene permiso para construirse 15 niveles y van por el 63, 62, 63 niveles. Qué Imagínate bárbaro. Cuántos millones equivale por piso. Hace poco notamos, si te diste cuenta, una noticia que talaron los árboles de la calle de atrás. Y el gobierno les puso una multa, creo que de 23 millones de pesos. Es el equivalente a que vendan un departamento ahí. ¿Qué les va a importar? Estamos hablando de miles de millones de pesos por parte del cártel inmobiliario, coludido en gran parte con las autoridades. Entonces, cuando uno de estos cárteles llegue y demanda a los vecinos, uh-huh, o a una vecina en particular, pues ¿cómo se puede defender? ¿De quién te defiendes? Preséntanos ¿Del cártel inmobiliario o del del gobierno que está coludido, ¿no? Sí. Y para ese tema, pues tenemos nada más y nada menos aquí que a María Elena Mesta. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Kennedy. Muchas gracias. ¿Quién es María Elena Mesta primero? Bueno, mira, yo soy una abogada ambiental desde hace más de 30 años. Empecé todo este tema
del activismo, como le llaman, pero que en realidad para mí no es un activismo, es ser una activista, que es lo primero que estamos cambiando en lo que estamos haciendo en la colonia. Yo creo que todos los ismos muchas veces tienen algunas deficiencias precisamente por falta de estrategia. Y el activista activa procesos que son, como llamamos también en este caso, litigio estratégico. Eso es lo que nos hemos dedicado a hacer desde el inicio. Y pues María Elena Mesta en realidad tiene un momento especial en el cual hace pues aproximadamente 3 años, pues me levanto en mi barrio, ¿verdad? En mi colonia, y empiezo a ver que empieza a haber muchísimo preocupación en el Parque Hundido, que era donde se veía todo esto. Se veía el edificio de Porfirio Díaz 66. En aquel entonces era un agujero gigante. Entonces, bueno, como pueden notar, pues yo veía el tema también como lo veían los vecinos, simplemente como aparatoso, un poco como la cuestión de, como comentaban ahorita hace un momento, los vecinos comentaban que eso iba a ser una cuestión enorme, que no tenía el uso del suelo, que iba la mafia inmobiliaria a hacer lo que quisiera con la colonia. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de aplicar las herramientas que hemos venido aplicando como un caso piloto. En este caso piloto empezamos por estudiar cuál es el ordenamiento territorial. Yo creo que esa es una de las cosas que primero tenemos que hacer. Y pues ahorita, por ejemplo, es interesante cómo dio la introducción Kenneth, en el sentido de que señalaba, ¿no?, que el ciudadano ve luego el monto, ¿no?, de lo que va a perder el privado. Y curiosamente, nadie ve lo que vamos a perder como sociedad y como comunidad. Claro. ¿No? Porque vamos a perder nuestra convivencia, nuestra integración vecinal, nuestro estilo de vida, nuestro ambiente. Hasta seguridad. ¿No? Nuestro ambiente, Sí, porque además sí. menciono esto del ambiente, es muy curioso, porque cuando yo les decía que era una abogada ambiental, ¿verdad? Pues todo el mundo pensaba que defendíamos los aspectos verdes, ¿no? Y pues en realidad no es verde, estábamos defendiendo la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad es aquello que sustenta nuestra comunidad. ¿Y qué es el mejor ambiente? Tú lo mencionabas ahorita, pues por un lado sentirme segura, Claro. por un lado tengo que tener agua, ¿verdad? Los vecinos decían, tengo que tener agua. Por el otro lado decíamos, van a venir ambulantes, entonces nos van a modificar la calle, ¿no? Nos empezaron a tumbar los árboles alrededor, igual que en Mítica, ¿no? A maltratarlos, a quitarlos para poner entradas a los garajes. Nos empezamos a dar cuenta que no era un fenómeno de un edificio, era un fenómeno de cerca de 31 edificios que se habían cambiado en 16 cuadras. Empezamos a ver que teníamos impactos ambientales acumulativos y pues empezamos a ver varias estrategias de litigio, como les comentaba. Entonces empezamos por un lado por ver, literalmente nos preguntábamos como ciudadanos, ¿y quién nos defiende como ciudadanos, ¿no? O sea, Exacto. debe de haber una procuraduría. Pues sí, estaba la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que había varias herramientas. Entre ellas estaba la denuncia, pero después fuimos viendo que pues, ellos tenían otra información que eran los sistemas de información geográficos. Tenía otros datos. Y empezamos a ver el impacto y empezamos a decir, pues claro, o sea, nosotros necesitamos también dentro de nuestro ambiente, necesitamos tener espacios de movilidad diferentes. Claro. Estamos, o sea, realmente, pues Porfirio Díaz no está sobre una vía primaria como puede ser Insurgentes, está en un lugar privilegiado, está frente al Parque Hundido. Y pues iba a ser el paso, ¿no? Entonces, pues nos fuimos a ver las herramientas, como les decía, y fuimos a ver qué debía de tener un edificio. Pues lo primero era el certificado, ¿no?, que le A llaman. ver, aguántanos un momentito ¿Sí? para irnos a la pausa, porque si no te voy a cortar aquí Ok. toda esta parte. Con mucho gusto. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astl.tv. Regresamos.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv, platicando con María Elena Mesta acerca del cártel inmobiliario. Ya la interrumpimos cuando nos iba a empezar a platicar un poquito ya de los requisitos, ¿no?, que se requieren para poner un edificio, ¿no? Así es. A ver, ahora sí, Ahora no sí. te interrumpo. Bueno, pues resulta que esto de justamente juntar todas las herramientas para poder entender un caso y armarlo, fuimos y nos informaron que había que ver el certificado único de zonificación y uso del suelo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que este certificado, ¿verdad?, en el caso de Porfirio Díaz, pues tenía varias anomalías. La primera es que un certificado te ratifica el uso del suelo que tienes conforme al programa parcial. Y este certificado les daba permiso. Un certificado no te da permiso, ¿sí? Entonces, daba permiso para tener, en este caso eran 9 pisos, 8 de estacionamiento y además de oficina, 3 irregularidades. ¿Por qué? Porque tenemos H3, claro, se puede incrementar según ciertas normas de ordenación, pero no a 9 ni a menos a las que querían hacer, que eran 11. Claro. ¿No? Entonces, ese es el primer dato.
El segundo era el impacto. O sea, finalmente, pues teníamos la cuestión de que tenían que haber hecho una serie de estudios para la manifestación de construcción, que es el segundo instrumento. Y en esa manifestación de construcción, pues había estudios de vialidad que no consideraban que Porfirio Díaz no es una calle primaria y que con 8 pisos de estacionamiento más el impacto acumulativo que ya tiene actualmente, porque es la salida de casi 5 colonias, ¿no? Pues puede haber hasta problemas hasta de salida de protección civil por estos embotellamientos, y además hubo algo que es muy interesante. Resulta que también los vecinos empezamos a hacer nuestra agenda ciudadana, y eso les recomiendo mucho también para poder interactuar con la administración pública, ¿no? Porque es que si no, vecinos, estamos muy vulnerables. O sea, en verdad, nos peleamos entre nosotros mismos. Derivado de la PAOT y de haber hecho la acción pública y de que ganamos en ambas instancias, porque la PAOT nos dio la razón que había un error y el Tribunal de Justicia Administrativa también dice hay un error en el certificado y se tiene que anular por la acción pública, empezaron a dividirse los vecinos y empezaron a decir cosas muy curiosas. Empezaron a decir, oye, ¿y por qué no concertamos? Y yo decía, ¿cómo vas a concertar con alguien? ¿Concertar para qué, no? Primero, sí, es una obligación, sí. ¿no? O sea, para eso haces un estudio de factibilidad, ¿no? Hídrica, para eso haces un estudio de movilidad, para eso, o sea, y la autoridad, su chamba, ¿verdad?, de como administrador público, es imponer las medidas que debe de hacer para evitar cualquier impacto vial, ambiental, ¿no?, etcétera, ¿no? Molestias incluso hasta los vecinos en su derecho a un ambiente sano. Bueno, pues resulta que pues cuando ven que van perdiendo, me ingresan una carpeta de investigación, ¿no? Nosotros decimos coloquialmente que pues es tan burda como decir, dirían las abuelas, los patos le tiran a las escopetas, ¿no? O sea, ¿cómo un pato le va a tirar, ¿no?, a la escopeta que es la mafia inmobiliaria, ¿no? O sea, y que le estábamos intimidando, ¿no?, a la gente para pedirle beneficios a la colonia, después de 2 años y medio de estar incurriendo en hacer un caso conforme a derecho, ¿no? O sea, cuando todas mis buenas prácticas han sido justamente respetar el Estado de Derecho, ¿no? Y todo surgió también porque hicimos una manifestación, pero una manifestación en términos de la Constitución, pacífica, respetuosa, ¿no?, y sin obstaculizar. Entonces nos vieron, además lo hicimos frente al edificio para que lo vieran los reporteros, lo hicimos frente al INVEA, que está justamente en la Colonia Nochebuena, casualmente, ¿no? Y pues de ahí nos fuimos también al siguiente día con la nueva secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y la gente de la alcaldía, que también nos hicieron favor de acompañar en aquella ocasión. Junto era la CEDUBI, INVEA y también la alcaldía. En esa reunión creo que vale la pena también destacar, vecinos, que hay una crisis de credibilidad hacia las instituciones, hablando de un programa de administración pública. Yo creo que si hablamos, así como decimos, claro, la mafia es una organización, pero hablar de una organización que hace malas prácticas, a hablar de una organización criminal que está intimidando y matando a una defensora de derechos humanos, ya son palabras mayores. Sí, claro. ¿No? Entonces, o una mala práctica que es sacar mis permisos falsamente. Bueno, yo creo que sí hubo mucho en las administraciones pasadas de esta mafia inmobiliaria, incluso está documentada, hay inteligencia al respecto, búsquenlo ustedes en las redes y van a encontrar que funcionarios públicos ahora estuvieron en despachos de abogados, ¿no?, que son los que hacen todos los trámites, por ejemplo, ¿no? A eso es a lo que el Vox Populi le llama mafia inmobiliaria, ¿sí? Entonces, pero en realidad yo creo que lo que hay que juzgar son los modus operandi y las prácticas en lo inmediato. En este caso, nosotros tuvimos todo el apoyo, después de la manifestación, de CEDUBI, de las autoridades, para escuchar, ¿sí?, a los ciudadanos, lo cual es muy bueno, porque en realidad estamos realmente percibiendo un cambio en lo que es la participación ciudadana, al menos en esta modalidad, ¿no? O sea, yo creo que también hay que ir analizando otras modalidades de la participación, pero al menos en esta se nos recibió, se nos atendió, e hicimos un modelo en este caso, de comunicación efectiva para manifestar cuáles eran nuestros objetivos. Claro. Oye, por cierto, seguramente hay alguien
que no le gustó lo que estás haciendo. Ah, por supuesto. Ellos... Y ya te quisieron ahí intimidar y hacer, bueno. Ellos utilizaron, y vale la pena también la cuestión de los modus operandi que ellos utilizan para intimidar. Como yo les decía, los patos le tiran las escopetas, hazle parecer lo contrario, ¿no? A los ciudadanos y a la autoridad. Entonces utilizaron las imágenes que nosotros teníamos, por ejemplo, de la manifestación de ese día, que la hicimos completamente con boletín de prensa abierta, transparente, ¿no? Que incluso nos fuimos a levantar una minuta a las autoridades de INVEA, ¿no? La utilizaron las cámaras del edificio para ponerla como supuesta evidencia de que había estado frente al edificio, ¿no? Entonces, y posteriormente, en otra ocasión que yo en la noche fui a tomar las fotografías de las mantas que habían colocado para tener evidencia de lo que estaban haciendo, yo creo que las revisaron y al mes, ¿no? Volvieron a poner un alcance a la carpeta de investigación con el mismo proceder de las cámaras del edificio, ¿no? Y me pidieron que no me acercara al edificio, ¿no? O sea, son intimidaciones que te hacen, porque además tienes que pagar abogados, ¿no? Entonces, pues ya la gente acaba por desistirse, por cansarse, porque te entra el miedo, porque, te digo, los vecinos empiezan a dividir, la falta de credibilidad. ¿Tú has tenido miedo? Pues yo creo que todos en algún momento no tenemos que ser temerarios, no tenemos la vida comprada, claro. ¿No? Yo vengo de gente del norte y también de ámbitos en donde, como dicen, nos pueden venadear, ¿no? Ajá. En las noches, pero en general yo creo que el que nada debe, nada teme, y tienes que hacer las cosas correctamente, que te vean precisamente. El hecho de dar a conocer a los medios de comunicación es para decir: estamos siendo transparentes, estamos comunicando información fidedigna. Hay en la administración pública los medios para transparentar esa información. Ahorita venimos de la red anticorrupción, ¿no? Que se está organizando también con la sociedad civil. ¿Y en qué consiste esa red? Pues que podamos demostrar los actos de corrupción, porque si la sociedad sigue pues manifestando, ahí viene el lobo, hay corrupción, pero no tenemos casos, ¿no? Frente al sistema. Hay que documentar todo eso. Hay que documentar. Entonces, eso es lo que yo recomiendo a los vecinos, ¿no? Insurgentes Mixcoac, comentarios sobre lo que nos comenta María Elena. Sí, bueno, muy, muy importante todo lo que nos está platicando, el manual que nos está describiendo, ¿no? Prácticamente de lo que se tiene que hacer. Y sí, hay autoridades que sí marcan cambio. Por ejemplo, aquí en esta televisora pues, son grandes amigos de nosotros, la Secretaría de SEDUBI, por ejemplo, y personal de SEDUBI, que sabemos de muy buena fuente que sí quieren hacer el cambio. O sea, que tienen el mandato por parte de la jefa de gobierno, y aparte ellos tienen la decisión de sí hacer el cambio. Lo que me comentaban el otro día en una plática en corto es que pues, les dejaron, sí, ahí es un cochinero. Entonces me dijeron, sí, queremos hacer el cambio, pero pues aguántenos, ¿no? Porque hay que acomodar precisamente todas las carpetas que nos han mandado, ¿no? El jurídico también de la alcaldía, también me consta que hace muy buen trabajo. Yo también he colaborado con ellos en algunos temas también de construcciones ilegales aquí en la colonia. Excelente. Y sí hacen el cambio, marcan el cambio. Desgraciadamente, pues sí, a lo mejor también dicho por autoridades, yo quiero cambiar, pues no me dejan, no puedo, porque está muy sucio también lo demás, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema muy importante. O sea, sí hay autoridades que quieren marcar ese cambio, hacer la diferencia, pero muchas veces topan con pared, ¿no? Muy bien. Aguanta, nos tenemos que ir a la otra pausa. Okay. Y regresamos ahorita con el comentario de María Elena Mista. Vamos a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv, platicando con Marielena Mesta acerca sobre algunas situaciones que se han vivido aquí en la capital de la República Mexicana en cuanto al cartel inmobiliario. Te interrumpí, nuevamente te interrumpí. No, al revés, es que hablamos muchas cosas. Hay tantos temas que Sí. uno pues trata de cubrirlos todos, ¿no? En beneficio del auditorio. Y efectivamente estábamos platicando ahorita de los modelos de intervención para poder tener un impacto positivo, ¿no? Y en este caso, pues lo que empezamos a hacer fue a trabajar con las autoridades. Bien decías que ahorita Insurgentes Mixcoac estaba comentando que pues la SEDUBI tiene toda la voluntad de trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo la SEDUBI? Pues, por ejemplo, está esperando que saque también el Instituto de Planeación. No sé si muchos ciudadanos sepan que en la Constitución se creó una nueva figura que justamente va a ser los programas parciales de desarrollo urbano, los programas de las alcaldías de desarrollo urbano, más aparte el programa general de desarrollo urbano. Perdóname que te interrumpa, paréntesis cultural. Al inicio, el único faltante, la única fichita a la cual no habían invitado a esas juntas era SEDUBI, precisamente. Fíjate. Tuvieron que meter ahí, alzar la mano y decir, a ver, si van a hablar del desarrollo parcial de la... Tiene que estar SEDUBI. Claro. Y entonces ya lo integraron, pero de entrada no estaban puestos. Es correcto. Y nosotros pues los incorporamos también a la discusión, que eran las nuevas autoridades, Sí. y lo teníamos en nuestra agenda ciudadana, ¿no? Teníamos como parte de nuestras medidas, era, uno, defender, o sea, frenar como estrategia el avance de obras irregulares. Ok. Pero
O sea, pero por el otro lado tienes que ver con visión prospectiva, tengo que ver hacia dónde va el futuro de mi colonia. Y entonces empezamos a ver que necesitábamos un programa parcial para ver cuál era la capacidad de, como le decimos, de carga, ¿no? Para poder, y entonces empezamos a ver cosas bien interesantes. Empezaron a llegar los proyectos, por ejemplo, de mitigación, ya con este nuevo gobierno, que es esto de la sectorización, de la nueva red hidráulica, del drenaje, ¿no? Que son resultado de precisamente todas esas medidas de integración que se dieron por parte de todos esos edificios, de los 31 edificios, como les decía, ¿no? Y que es correcto, platicábamos hace un momento también con con Insurgentes Mixcoac, platicábamos que, pues que estas medidas, ¿verdad?, que se están dando de la red hidráulica, los vecinos no las perciben como un beneficio que derive del desarrollo. Incluso algunos hasta miedo tienen. Me ha tocado vecinos que me dicen, es que van a hacer esas obras y me va a incrementar la plusvalía y entonces me van a cobrar más, ¿no? Entonces les decía yo, no, es que esto viene precisamente porque es la compensación, así como cuando te quitan el árbol, ¿no? Y te tienen que poner 10, ¿no? O sea, a cambio, y que los devuelvan in situ y en especie. Esa es una buena práctica. Sin embargo, yo creo que, ¿cuál es el problema de este modelo? Estamos en transición, vecinos. La transición no se va a dar en 3 días. O sea, como dice el dicho, Roma no se hizo en un día, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que es un nuevo modelo. Claro. Entonces, primero tenemos que hacer todos esos instrumentos de planeación que les comentaba para poder actualizar nuestro programa parcial. ¿Cuánto tiempo crees que pase, perdón, esta transición? Es muy interesante el tema, lo que estás mencionando, ¿no? Vamos, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero sí, pero efectivamente es un nuevo modelo que se está implementando, que ojalá y resulte, por supuesto, todos queremos eso, claro, para bien de todos los vecinos, pero ¿cuánto tiempo crees, o sea, por la realidad que se vive aquí en la Ciudad de México? ¿Algún estimado que tengas, alguna proyección? Pues mira, para hacer un cambio de modelo, lo que hemos observado primero es que un cambio de modelo te tarda por lo menos 5 años en socializarlo, ¿no? Entonces, como decía ahorita, que pues tenemos vecinos que pues traen toda esta cuestión de percepciones y de creencias que va a costar muchísimo trabajo eliminar. O sea, crear la confianza pública va a ser muy difícil. Sin embargo, yo creo que volvemos al tema de la nueva ley de participación ciudadana. Si empezamos a manejar bien la participación ciudadana con todos los criterios que ésta debe de tener, transparencia, acceso a la información, ¿no?, datos confiables, etcétera, que tengamos la certidumbre de que no se nos va a afectar y que vamos por derechos progresivos, como marca la Constitución, y que nosotros tenemos derecho a decidir, ¿verdad?, también cuál es el futuro de nuestra colonia, pero bajo criterios de política pública, no por capricho. O sea, criterios que imponen, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Yo no sé si los han escuchado, pero eso es un mandato también de nuestro gobierno y que la jefatura de gobierno pues también se ha comprometido con ellos. El ODS 11 nos marca que debe de haber comunidades y ciudades sustentables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que entrarle al tema del cambio climático, por ejemplo, reducción de emisiones. ¿Qué implica eso? Menos coche. Sí, claro. ¿No? Más transporte público masivo, ¿no? Más uso de la bicicleta, aunque no nos guste, ¿sí? Más corredores peatonales, más conectividad de la ciudad, ¿no? Y pues esto obviamente va a llevar, como en su momento fue la política de género, ¿no? Pues va a haber los que están rezagados van a entrar en conflicto con la inclusión de derechos de otros que estaban excluidos, claro, ¿no? Y tiene que haber un modelo de resolución de conflictos, pero de interés público, lo que platicábamos ahorita. Tiene que haber un interés público. Y ahí entran las inmobiliarias también. Quieren certidumbre, quieren invertir en nuestras colonias, entonces lo tendrán que hacer también conforme a los límites de cambio socialmente y ambientalmente aceptables, que los vamos a ir construyendo juntos con base a un nuevo modelo ya de capacidad de carga. Fíjate que ahorita lo que estaba diciendo María Elena, recordé cuando hace cuánto tuvimos a alguien hablando del tema de la ley de participación ciudadana, ¿verdad? Y que pues hablábamos también de muchos vacíos insurgentes. Sí, no, y las nuevas modificaciones que acaban de hacer no necesariamente son beneficiosas para la sociedad. Entonces, ese es otro tema que a lo mejor en su momento tocaremos, pero insisto, yo sigo insistiendo, ¿no? 2 puntos. El primer punto, sí, los políticos siempre van a ver por ellos. Raramente ven por el desarrollo, raramente ven por el beneficio de por quienes votaron por ellos, ¿no?
Y eso es muy lamentable. Yo siempre lo he dicho, o sea, muchas veces ven el interés y cuando un vecino, cuando un grupo de vecinos o la sociedad les pone algo, les exige algo, Claro. pues muchas veces lo único que te ponen son trabas, ¿no? Y por otro lado, bien, comentando lo que nos decías ahorita, pues ya estamos fritos. O sea, lamentablemente, si me estás diciendo que más o menos para llevar un cambio llevan 5 años, pues la doctora Sheinbaum va a estar 3 en el poder. ¿No? Bueno. No, a lo que voy. No sé quién va a estar postulado en 3 años para el nuevo jefe de gobierno. No sé quién vaya a ganar. Y el grave problema histórico que ha tenido este país es que cada quien entra con su proyecto. Entonces, si esto va a durar 5 años en que arranque, pues el que llega a lo mejor ya no le gustó, como un aeropuerto que estaba por ahí botado, y lo van a tumbar. Qué bueno que Eso lo pasa en este país, en todos lados, y por eso es que no se hace nada. ¿no? Pero déjenme decirles que A esa ver. es la transición. O sea, el cambio de modelo. Pero no ¿sí? sé quién vaya a estar después de la doctora y No, no le va a pero gustar eso. Corrijo, ¿sí? El cambio no es de personas. Es que lo que tenemos que hacer es cambio en la política, en los criterios de política, que son los que marcan las avenidas y los criterios y las reglas del juego, ¿sí? Luego, diseñar los instrumentos. Por eso decía que eso va a ser 5 años en lo que empezamos a tener ya, y si queremos participación ciudadana, pues tendrá que ser, por ejemplo, conforme a la ley de participación, antes decíamos, pues por lo menos los consejos ciudadanos tendrían que opinar de su programa de la alcaldía, ¿no? Pues, Ahora, por lo menos. ahora ya no vamos a tener consejos, ¿no? Entonces vamos a ver Va a estar peor. cómo va a estar. ¿Sabes qué? Inclusive, sumándome un poco a lo que decía Insurgentes Mixcoac, es que desgraciadamente es lo que hemos padecido durante muchísimo tiempo. A ver, que bueno, tuvimos muchos años el PRI con cosas buenas, malas, como todos, por supuesto, gobernó la Ciudad de México. Posteriormente, en 1997, llega el PRD, y también con cosas buenas, malas, y los cárteles, con todo lo que quieras, ¿no? Pero a lo que yo creo que decía Insurgentes Mixcoac es muy cierto. O sea, a ver, ahorita está Morena, está con la Cuarta Transformación también aquí en la Ciudad de México, está la doctora Claudia Sheinbaum, en los escenarios, porque se puede dar el caso, en el escenario que llegue, que gane el PRI, hipotético, por supuesto. O el PAN. El PAN, el Proyecto 21, No, o sea. incluso que llegue Morena y que gane alguien de Morena, pero que no vaya de acuerdo con lo que dijo la doctora Sheinbaum en su momento. Ajá. Miren, les voy a poner el ejemplo, ¿sí? Un programa, ¿sí? General de Desarrollo Urbano no se cambia así nada más. Uno de los motivos por el cual no se cambió, y por eso lo pongo como ejemplo, Ajá. la sociedad pues prácticamente se amotinó porque no había las condiciones, no había un diagnóstico, se iba a cambiar el escenario para los próximos 20 años, ¿no? De los escenarios. Y dijimos, no vamos a cambiar así nada más por un plumazo, ¿no? Entonces tenemos que primero entender cuál es el nuevo modelo. Y para eso hay un instituto de planeación que ya estaba en la Constitución y que se supone que es el que debe dar los criterios, que es un instituto. Ese es un cambio de modelo. El instituto es quien debe de establecer los criterios técnicos. La autoridad y los partidos no tienen absolutamente nada que estar cambiando. ¿Ese instituto ya está en práctica? Está, les comentaba, en el mes de septiembre, destinado a su creación. ¿Y hace cuánto aprobaron la Constitución de la Ciudad de México? Pues ya hace 2 años. Entonces no ha habido ni siquiera por interés político de crearlo. No, Se debe haber estaba creado. destinado desde la Constitución que en esas fechas precisamente se crearía. O sea, está establecido en la Constitución que es para septiembre, que estamos esperando que se cree. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente tenía que hacerse el diseño institucional Sí, previo, sí. los estudios necesarios para ver Sí, cuál va a ser el científico, cambio, ¿no? Entonces, yo creo que quiero aprovechar también para mencionarlo. La participación ciudadana somos nuestro principal enemigo. Si no nos sabemos organizar bajo los instrumentos, mecanismos y procedimientos que tenemos para poder ejercer el control sobre nuestras autoridades y sí ciudadanos, menciono el control ciudadano. Yo creo que esa es la parte de la ecuación que estábamos platicando hace rato de los partidos y del gobierno. ¿Sí? Tenemos políticas gubernamentales, tenemos que transitar a política pública. ¿Qué quiere decir esa? Aquella que la construimos los ciudadanos. Y donde los ciudadanos ejercen un control y un límite, ¿cómo? A través de los instrumentos del control, ¿sí? Judicial, del amparo, ¿no? Y de otros instrumentos que estamos viendo, que ahorita
justamente me da gusto porque con la ley de participación ciudadana pues están empezando ya los ciudadanos a darse cuenta que perdían derechos y se ampararon, ¿no? Y nos vamos a amparar también porque hay una cuestión que se llama en la Constitución que se llaman la progresividad de derechos. Y ya tenemos derechos humanos también. Claro. Y déjame nada más poner en contexto lo que está diciendo, porque a lo mejor muchas personas que nos están Y viendo antes de no lo irnos a la saben. pausa. Nos vamos a comercial. Ajá. Sí, ante esa nueva ley de participación ciudadana, una vecina, de igual creo que fue de La Juárez, Sí. se amparó. Y fue el único amparo que entró y se lo aceptó la Corte, ¿no? Y ganó. Entonces ya cuando entró en vigor la nueva ley de participación ciudadana que acaban de votar, creo que hace 2 semanas, algo así, aplicaba para toda la ciudad, menos para ella. A ella tenemos un problema legal, porque la ley es para todos, ¿no? Yo creo Debe que allí ser. tenemos, ya después platicaremos, pero es Pero justamente las argucias legales que tenemos que Exactamente. analizar. Pero a raíz de eso, o sea, sí muchos vecinos dijeron, ok, entonces nos vamos a amparar igual, de la misma forma, y de hecho algunos vecinos metieron los documentos, los papeles para ampararse en grupo. O sea, un representante, de hecho, de cada colonia metió su papel para poderse, de toda la Ciudad de México, para poderse, ¿cómo se llama? Amparar. Amparar. 2 semanas después, me parece, no hace mucho, otro juez ya le tumbó el amparo a la vecina que había metido, Ahorita que había ganado explicamos en ese asunto, en porque, La Juárez. ¿no? Bueno, Por una u otra razón, pues ya no lo tiene. muy bien. Vamos a la pausa. Estamos de regreso aquí en Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv
Astel.tv. Astel.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astel.tv. Estamos ya en el último menos de un cuarto de programa, pero pues la verdad muy entretenido, muy interesante. Estamos aprendiendo mucho de María Elena Mesta y lo comentábamos junto con Insurgentes Mixcoac, que bueno, nos queda muy claro y qué bueno que haya gente como María Elena, como Rafa Guarneros, como Quetzal Castro. Pero bueno, la reflexión así a fondo decimos, bueno, si a estos vecinos que participan, que saben bien cuál es su papel, saben muchas cosas, bueno, el ciudadano de a pie o el vecino de a pie, que mucha gente, la gran mayoría no sabe o no sabemos muchas cosas, bueno, pues por eso también a veces nos va como nos va. Pero tú me respondiste algo muy interesante porque decías, y lo dices bien, bueno, repítelo por favor, esa parte, ¿no? De los 3 enemigos, algo así. Sí, pues mira, yo creo que los 3 grandes enemigos ahorita antes de la transición son protagonismos, antagonismos entre grupos que quieren tener la razón o que creen, ¿no?, que tienen el derecho, el interés, y por el otro lado la ignorancia en todo el sentido de que la palabra implica sin ningún sentido despectivo, simplemente de ignorar ciertos datos, cierta información, ciertas herramientas que son necesarias para saber el resultado que voy a obtener. Entonces yo creo que esta transición de la participación ciudadana que la estamos viendo es que el ciudadano primero debe de conocer cuáles son sus derechos, sus instrumentos, sus mecanismos de participación. Y segundo, no los debe de ejercer por separado, no con este antagonismo, no con este protagonismo, sino generar la unión, ¿sí?, a través de organizaciones. Yo digo, bueno, si las mafias se organizan, las mafias inmobiliarias, si las mafias del narcomenudeo se organizan, pues la ciudadanía, para poder tener un contrapeso, también tiene que organizarse. Y nos tenemos que dividir la tarea. Hay redes anticorrupción, hay redes de acceso a la información, hay redes de participación ciudadana, ¿no? Hay redes que se dedican a enfocar el tema de planeación urbana, ¿no? Y las conocemos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Redes. Lo que hacen en otras partes del mundo es justamente la gestión de saberes, actuar de manera colaborativa, y eso nos blinda, vecinos, nos blinda. Porque si nosotros podemos actuar en red y con coaliciones y con alianzas, créanme que vamos a poder lograr tener, igual que la autoridad, también la autoridad se tienen que hacer alianzas. ¿Por qué? Porque la CEDUBI tiene una información, la PAOT tiene otra información, la CEDUBI tiene unas herramientas, la PAOT tiene otras herramientas, la CEDEMA tiene otras herramientas, ¿no? Y la alcaldía tiene otras herramientas, y el INVEA tiene otras herramientas. Si de veras todas estas autoridades actuaran de manera coordinada e interinstitucionalmente en favor de un interés público, que en este caso sería el desarrollo urbano sustentable, ¿no?, e hiciéramos foros con la ciudadanía para hacer esta política pública que nos implica hacer el Programa General de Desarrollo Urbano y todos los demás planes, por eso nos va a llevar esos 5 años, ¿ves? Porque tienes que llevar, primero, socializar este plan de cómo vamos a hacer el plan. O sea, no es el plan, es el plan para hacer el plan, ¿no? La información que debo conocer, es decir, estos manuales, estas guías, ¿no? Organizarnos en mecanismos de participación, como son justamente los consejos o los espacios de participación y de decisión, ¿sí? Y a partir de eso, entonces sí, concertamos, tomamos decisiones conjuntas, hacemos política pública y ejercemos también instrumentos de planeación, instrumentos de implementación, instrumentos de monitoreo y evaluación ciudadana, instrumentos de contraloría ciudadana, ¿no? E incluso instrumentos, como decía, de defensoría pública, ¿no? En donde ya va a haber organizaciones como de la cual provengo, que son muy pocas. O sea, defensoría pública en materia ambiental, creo que tenemos contadas con la mano. Me atrevería a decir que son no más de 10 organizaciones en el país de defensoría ambiental. María Elena, pero fíjate que también lo que decíamos, ¿no? Con todo y todo volvemos a lo mismo. Y te demandan.
pero es muy bueno poder estar blindado. No, sí. Porque entonces ya tenemos... tienes todos los elementos, ¿no? me queda claro, sí. Y además tenemos la cuestión también de la transparencia. O sea, yo, pues desafortunadamente, o sea, y si nos vamos, así es la vida, si nos vamos el día de mañana, pues ya quedó tu programa, ¿no? Y el que siga, pues como yo les digo en mi organización, Legado Sustentable, el que siga, sígale, porque nosotros no vamos a parar. O sea, nosotros lo que decimos a las inmobiliarias es, pues estamos luchando por las generaciones futuras y esto es un tema serio, señores. O sea, en verdad tenemos enemigos dentro de la propia sociedad civil que no quieren cambiar. Entonces tenemos que resolver problemas de transitar al nuevo modelo bajo en emisiones, por ejemplo. Eso implica conflictos, ¿no? Y vamos a tener que resolverlos y seguramente también no va a ser la mafia inmobiliaria, va a ser los mismos ciudadanos que a lo mejor acaben con aquel ciudadano que esté propugnando algo que no les guste. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues vamos a tener que vivir con eso y esos son los movimientos de interés público, ¿no? Insurgentes. Sí, no, completa. Yo soy un poco... Un minutito, porque... Como siempre, soy un poco escéptico de todo, ¿no? O sea, sí, en teoría y en el papel se oye todo muy bonito y como debería de ser, así debería de ser. El problema también es poco de la voluntad política que exista para que así sea. Ahí es donde yo entra ya mi escepticismo, ¿no? Mi personal. Yo te diría que yo como María Elena Mesta no habría participado si no tuviera la confianza de que existen las condiciones en la sociedad civil y en el gobierno para hacer estas alianzas. Sí, ¿no? pero incluso en el sector privado. Ahorita acabo de venir de la Green Expo, ¿no? Y hay modelos de gente que sí quiere el green building, ¿no? O sea, las construcciones verdes, los nuevos modelos, y están trabajando para ello. Entonces, pues yo creo que tenemos que trabajar juntos por una política pública y, como siempre, los que no quieren tendrán tarde que temprano, en esos 5 años, en ese periodo de transición, tendrán que ir comprendiendo el nuevo modelo, porque además ese nuevo modelo viene con leyes que son obligatorias, viene con instrumentos de planeación, viene con incentivos económicos, ¿no? Financieros para poder hacer eso. El que quiera construir tendrá que construir no con las prácticas que actualmente se manejan en, no digo nombres, pero bueno, saben, busquen quién es el responsable de Porfirio Díaz 66 y verán que ese mismo dueño es el que financia bajo ese paraguas a muchos de los inmuebles que son ilegales. Y yo creo que ni siquiera está consciente de que los financia. Simplemente son malas prácticas también de financiamiento. Son vicios. Sí, pero bajo esos edificios con malas prácticas, siempre atrás hay un político que lo permite. Yo creo que todos. Tanto peca, como dicen, el que mata la vaca, y en este caso, los que le agarran la pata son las 4 patas. Y entonces el que pierde y el es rabo, el interés y las público, orejas, y se lo ¿no? llevan para pozoles. Sí, no. Y no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, ahorita me metí al internet a ver quién quiere comprar Porfirio 66. WeWork, me encanta WeWork, pero como les pongo todos los días, WeWork, cuida, haz tu debida diligencia, vigila que el edificio que estás comprando tenga todos los permisos. No porque ya tengas un plan de negocios que está muy bonito frente al Parque Hundido, ¿no? Pues a ver qué pasa y yo de todas maneras, pues como ya tengo la inversión, me meto. No, todos tenemos, tanto el que financia, el que construye. Es una cadenita. ¿no? Es una cadenita. Muy bien. Pues María Elena, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Insurgentes Mixcoac, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, mucha suerte, buenas noches. Nos vemos aquí la próxima semana. Perfecto, nos vemos, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Astele.tv. 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 Astele.tv.